Esto es Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Yo soy Bárbara Flores. Y yo soy Vicky Becker, un espacio de reflexión y transformación del ser donde hablamos de los problemas que impactan en la calidad de nuestras vidas. Escúchanos para aprender de las temáticas más recurrentes en nuestros consultorios y aprende cómo vivir plenamente. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, contenta de hablar de este tema. La verdad es que celebro mucho que hablemos de este gran tema que es un súper mega tabú. Podría decir casi que si el sexo es tabú, la muerte es el doble, porque se habla muy poco, los duelos y pérdidas se habla muy, muy poco, y creo que vale mucho la pena que tengamos una educación distinta en torno a estos temas, porque justo es, pues se nos complica la vida con las pérdidas y con los duelos, sobre todo porque no sabemos ni qué hacer, ni con nosotros ni con las personas que lo están viviendo, ¿no? ¿Y por qué será que es un tema tabú, incluso más que el sexo? ¿Qué pasa? ¿Qué sentirá la gente cuando se pone el tema, cuando se empieza a tocar en una sobremesa? Pues yo creo que uno de los grandes problemas es desde la culpa en este tema de hablarlo hasta el uso y costumbres y rituales que hay en torno a la muerte en sí, ¿no? Y este miedo de no, ni lo digas. Muchas veces esta sensación de si hablamos de la muerte, como que la vamos a atraer. No, ni digas eso, no digas que te vas a morir, aunque lo sientas, aunque lo presientas, aunque no, aquí de esas cosas no se habla, es un miedo. Incluso hay personas que se ofenden, se molestan, claramente pues repelan, ¿no? De, ay, pero qué mal gusto de estar hablando de estas cosas. Fíjate, un consultante me comentaba una vez que tenía la inquietud de que su mamá hiciera testamento, porque pues ya sabes, se enteró de que un amigo suyo se murió la mamá sin testamento y bueno, los problemas fueron así impresionantes. Entonces me decía, no sé qué hacer, Bárbara, porque yo quisiera que mi mamá hiciera testamento a mi favor o no a mi favor, o que me deje o que no me deje, no me importa, pero sobre todo para poder ser prácticos y resolver, que no nos deje, que no se queden estos problemas, pero ni siquiera le puedo tocar el tema porque se ofende. Intocable, ¿qué? ¿Me quieres matar? ¿Quieres que me muera? Yo, así de plano, no me digas eso. Estas cosas aquí no se hablan. Sí, es como muchas veces el hablar de la muerte es como traerlo a mala suerte. Sabemos que pues hay muchas, puede haber mucho dolor o mucho sufrimiento y por eso creo que se hace invisible el tema, ¿no? Y incluso cuando alguien fallece, pues se habla en bajito, es un poco el ni siquiera diga su nombre, el no saber la causa o el ocultarlo, o incluso la manera en cómo relacionamos a los niños y a las personas en general, como no le avises, cómo le vas a explicar, qué le vas a decir. Entonces hay muy poca cultura acerca de algo que es tan natural como la muerte o como las pérdidas, que pues crea como una resignación colectiva en torno a esto. Creo que esa sería la manera en cómo vivimos la muerte. Aunque en México nos reímos de la muerte, hacemos chistes, hacemos bromas, pero ya serio, serio el caso, pues no, nos echamos para atrás, ¿no? Exacto, es esa ambivalencia en nuestra cultura entre el festejo a la muerte, el Día de Muertos, las flores, los altares y todo esto que incluso es tema para los turistas y que somos conocidos en todo el mundo por este asunto, pero también es de llamar la atención cómo hay una negación de todo el mundo, como con una esperanza de volvernos eternos o de volvernos inmortales o de que nadie se muera. Entonces, no hablemos del tema. Ay, está lleno de miedo. Como dices, no hay una educación al respecto, no hay bueno, ni siquiera hay una apertura una libertad de poner el tema sobre la mesa y poder hablarlo, incluso con humor, con amores. No, hablemos de otra cosa. Y pues ya de ahí
¿Qué es lo que hay por abajo? ¿Qué es lo que hay entre líneas del tema de la muerte? Pues sufrimiento, tristeza, desolación, desesperación. No quiero que se muera nadie porque voy a sufrir. No quiero que nadie se muera porque esto va a ser un desastre, porque se arma, pero en serio, y además, ante tal desconocimiento, pues es eso, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo lo voy a enfrentar, no sé cómo manejarlo, y incluso he escuchado personas declarar cosas como del tipo, el día que se muera mi mamá, yo me suicido. Yo conocía a un cuate que, bueno, con un apego impresionante, ya tenía 50 y tantos años y vivía con la mamá, y lo decía, el día que mi mamá se muera, yo me quiero morir con ella. Y la mamá, por supuesto, se murió, pues la mamá era mortal, y bueno, intentó suicidarse, pero no lo logró. Pero ya programado, o sea, yo no quiero vivir esto, yo no puedo vivir esto. Fíjate, aquí muy dicho, pero ocurre también que a veces no lo decimos, pero conectamos con la separación, con el miedo a la muerte, con el abandono, y sobre todo con el abandono, y es como un suicidio lento, es como dejarnos ir porque acabó la vida de alguien más, y entonces nos autoagredimos o entramos en esta misma dinámica de hacernos daño por este sufrimiento. Y justo por ahí tiene que ver toda la cultura que traemos del sufrimiento, de autoabandonarnos. Y esto no quiere decir que estemos hablando de que este tema sea muy fácil de trascender, o que no sufras, o que no te duela la muerte de alguien cercano o una pérdida. Claro que sí, o sea, no queremos inhibir esa parte de las emociones, pero ya entrando en un duelo patológico en donde me estoy suicidando casi por la muerte de alguien más, pues es todo un tema, de manera inconsciente, nos agredimos de muchas maneras, ¿no? Conectando con este abandono. Exacto, pero además, ¿qué pasa aquí? Pasa que es lo socialmente aceptado, pasa que es lo correcto, según el imaginario colectivo, por supuesto. Según el imaginario cultural, la señal es el sufrimiento va en la misma proporción que el amor que le tenías a una persona. La desolación es porque lo amabas mucho, y escuchamos por ahí comentarios, ay, claro que está sufriendo mucho, es que lo amaba tanto. Entonces, ok, entonces si amo mucho a la persona, entonces tengo que sufrir mucho. Incluso en un funeral en donde, digamos, la esposa, que no estuviera sufriendo mucho, que no esté llorando, que no esté afectada, no falta quien, a ver, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo raro, ¿cómo que no está sufriendo? ¿Cómo que no está llorando? Entonces no lo amaba, o al revés, ¿no? Si se muere ella y la pareja pues no sufre. Ese tipo de constructos son los que la sociedad pues ha llegado a semejantes conclusiones y los ha transmitido hacia todos los integrantes de la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que además hay otro condicionamiento impresionante que lo hemos hablado cuando hablábamos de la cultura del sufrimiento, que el sufrimiento también es un malentendido social, también es socialmente aceptado o socialmente correcto. Una persona que sufre, pues hay quienes están convencidos que pues, eres bueno, eres una buena persona, o ofréceselo al Señor, o te vas a ir al cielo, o si sufres mucho, eres bueno. Entonces ahí, ok, está aceptado, se ve bien. Este está aceptado y se ve bien, va bien profundo, porque las personas están todo el tiempo haciendo un montón de cosas para pertenecer a un grupo, para que no lo saquen, ¿no? Ya sabes, que no te saquen de la cueva si fuéramos cavernícolas, que no me saquen de la cueva, si me sacan de la cueva me va a comer un velociraptor o un diente de sable. No, ¿cómo le hago para quedarme aquí, para pertenecer? Entonces,
si alguien se muere o si algo se pierde, entonces tengo que sufrir porque lo amaba mucho y además porque soy buena persona y de esa manera soy aceptado y de esa manera pertenezco, no me sacan de la cueva o del grupo y eso implica seguridad. Estamos hablando ya de supervivencia a niveles medio subconscientes, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que pues también estos condicionamientos marcan incluso la manera en cómo vivimos los duelos. Se habla mucho del tiempo, ¿no? Y a veces vemos los duelos como insuperables. Ya construimos de manera natural que si amas mucho a alguien, puede ser un duelo insuperable, algo que nunca vas a superar. Y entonces, pues si partimos desde esa base, difícilmente vamos a poder trabajar un duelo. Exacto. Si ya aprendió alguien, si esto no se supera nunca, le pasa, pues ya estuvo que no lo superó nunca. Y pasa algo también, Cual, pasa algo también ahí importante, que creemos que vivir un duelo es olvidarnos de esa persona o olvidar el amor de esa persona. Y entonces, pues naturalmente decimos, si tenemos que olvidarnos de todas las experiencias y de todo, pues entonces pierdo, ¿no? Entonces se vive el duelo como si fuera una pérdida. Y en realidad, pues es una ganancia. Digo, ya después de un buen proceso de duelo, ocurre lo contrario, te enriqueces de tantas experiencias, mantienes este vínculo, resuenas con muchas cosas, ¿no? Claro, ya cuando lo puedes manejar. Y bueno, aquí pues hemos estado hablando del ejemplo por excelencia de una pérdida, que es cuando se muere un ser querido y todo lo que pasa, ¿no? Por la conciencia de una persona, si está pues como imbuida en el imaginario colectivo, en el torbellino de la vida que le llamamos. Pero ¿por qué le pusimos a esta plática las pérdidas nuestras de cada día, haciendo una clara parodia con el pan nuestro de cada día? Son las pérdidas nuestras de cada día. Te roban la bolsa, te roban la cartera, se poncha la llanta, chocan el coche, te da una gripa o te enfermas de la panza, te pierdes de una junta porque te atrapó el tráfico, te cancelan el contrato, o sea, te corta tu pareja, se enoja tu amigo, un desacuerdo con tu mamá, con tu papá, con un hermano, con tu jefe, te cambian de puesto. A ver, o sea, ¿cuántas pérdidas? Simplemente una expectativa que no se cumplió. Entonces, es que yo quería que me dieran ese puesto y yo pensé que me lo iban a dar y se lo dieron a un compañero. ¡Oh! Pérdida, porque yo tenía una expectativa ahí puesta. Todos los días estamos perdiendo, desde que vas a tu restaurante favorito por tu platillo favorito y ese día se acabó y ya se acabó el pescado a la no sé qué que te gusta tanto, ya fue una pérdida. Bueno, justo también este es un gran tema de las pérdidas en esta cuarentena porque tenemos pérdidas muy sutiles desde el tema de la rutina, el antes poder salir a trabajar, tomar tu coche, irte, llegar a otro espacio distinto, el tema de pérdida de privacidad, por ejemplo, si vives en familia o con más integrantes y antes tenías espacios individuales para compartir con amigos, en pareja, no sé, el perder un espacio donde hacer incluso ejercicio. Y entonces van siendo pérdidas pequeñitas, pero que van transformando la manera en cómo vemos la vida o nuestras emociones. De pronto, justo por ahí lo mencionabas muy bien en esta conferencia que diste para Altía, de pronto nos sentimos depres, irritables, enojados, cansados y no sabemos por qué si no hemos tenido una pérdida, lo que nosotros llamamos una pérdida central. No se murió nadie, quizás no todavía recibo el sueldo al 100%, etcétera. Entonces decimos, no le encuentro el sentido, pero hay tantas pérdidas tan pequeñitas, incluso ahorita es cómo era mi vida antes y cómo va a ser después. Entonces ya perdí la manera en cómo me vinculaba a la vida antes. Y esas pérdidas pequeñitas generan una pérdida central.
Y al final eso incide en la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos, en nuestro autoconcepto. Exacto, y estamos en una cultura que además nos enseñan a aferrarnos a la permanencia. Ya desde chiquititos nos enseñan todo lo que se pierde te tiene que generar sufrimiento. Estás en una relación interpersonal, una relación amorosa que no ve así eternamente. Es el querer aferrarnos y que nada se mueva, que nadie se mueva, que nada se acabe, que nada se termine, que nada se fracture. Y esa no es la naturaleza del cosmos. Estamos aferrándonos a algo impensable, a algo que no tiene ni lógica. Se dice que la única constante en el cosmos es el constante cambio. Todo está cambiando todo el tiempo, aunque tú digas, pues no me voy a mover, quieto, me voy a quedar así, inmóvil. Pues eso crees, porque se está moviendo la Tierra, se está moviendo el sistema solar, la galaxia, no hay nada que se quede quieto. Entonces, todo el tiempo hay cambios, todo el tiempo se abren procesos y se cierran procesos, y se cierran unos y se abren otros. También en una de estas charlas he hablado varias veces de esta explicación que da Jean Piaget de la inteligencia, y la describe como la capacidad de adaptación al medio ambiente. Y es la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Finalmente, una persona que es flexible, que tiene gran capacidad de adaptarse a los cambios, al medio ambiente, pues fluye con la vida y por supuesto va a experimentar mucho menos sufrimiento, pero nos enseñan a lo contrario, a que nada se acabe, que todo se quede igual. Y si alguien te da una noticia de que alguien se murió, de que alguien se quedó sin trabajo, de que a alguien le chocaron el coche, que todas estas pérdidas, no me digas, qué mal, pobrecito, cómo le estará pasando. O sea, ya como sociedad entendemos todo este sufrimiento cultural que somos partícipes, ¿no? Somos cómplices de esta cultura de sufrir por todas las pérdidas, porque nos negamos y no nos han tampoco ayudado la sociedad a incorporar en nuestra psique, en nuestra conciencia, en nuestra vida, esta es lo que tendríamos en realidad que hacer, que comprender esta característica de la vida. Todo voltea a tu alrededor y todos los seres vivos que veas, el gato, ya no va a dar guerra, el gato, las plantas, todo lo que veas vivo se va a morir. Tú también, yo también, y Vicky, te vas a morir, Vicky, sí sabías, ¿no? Sí, últimamente me está quedando más claro con esta pandemia, pero no, aquí justo lo que dices es muy importante, porque la manera en cómo nos vinculamos a la muerte es la manera en cómo nos vinculamos a la vida. Y aquí me encanta, porque justo eso, si amas a alguien profundamente, tienes que estar preparado para perderlo, porque nos han educado tanto en esta cultura del sufrimiento, en el miedo a perder, en el miedo a la separación y a la muerte, que ni siquiera las relaciones las disfrutamos. Muchas personas se vinculan a relaciones de pareja pensando en el viviremos felices para siempre. Y muy probablemente vas a compartir un montón de tiempo ahí, pero ya cuando nos vinculamos desde el miedo a perder a la otra persona, cambia toda la relación. ¿Cuánto disfrutaríamos las relaciones si supiéramos que en algún momento se van a acabar? Puede ser que sí sea el compañero o la compañera de tu vida y que puedas compartir 20 años, 30 años, pero incluso en eso no sabes si puede ocurrir un accidente automovilístico, una enfermedad, o que simplemente la otra persona un día diga, muchas gracias, pero ya no quiero estar contigo. Y entonces, si no estamos preparados para todo, no estamos preparados para nada y nos vamos a llevar la decepción de la vida, que eso es lo que ocurre con los duelos. De pronto ya es súper enojarnos y engancharnos con eso, con el duelo y decir, ¿por qué a mí? Lo sentimos hasta de esa manera personal, pero traemos todo este tema de aferrarnos a la permanencia incluso en las relaciones, en las empresas. Esta empresa va a durar para siempre.
pues para siempre, quién sabe. Ahorita muchos están viendo cómo empresas de 20 años, 30 años pueden entrar a quiebra fácilmente y es algo que es tan vulnerable, nosotros mismos somos tan frágiles que un día podemos gozar de mucha salud y al día siguiente no. Y entonces tenemos que estar muy, muy preparados en este sentido y no por eso lo vamos a vivir con indiferencia, al contrario. Creo que uno de los grandes aprendizajes, todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, con uno mismo o de un ser cercano, cambia la dimensión de la vida, te cambia el sentido de la vida, lo ves distinto, conectas a veces hasta con anhelos, entras en esta conciencia de la temporalidad aquí y ahora y de mi vida en el planeta Tierra, y entonces dan cambios 360 grados. Por eso llevar un muy buen duelo te puede cambiar la vida y te puede dotar de sentido tu vida, ¿no? Tu existencia, ya algo más profundo. Claro, imagínate que le pudieras perder el miedo a la muerte, que le pudieras, porque no es esta conciencia de todo se va a acabar, entonces vivir con miedo, sí, tengo que estar consciente de que todos se van a morir y todo se va a acabar. No, o sea, sí es aceptar la mortalidad. Entonces, ahorita lo en toda profundidad, porque ahorita lo tengo. En el momento en el que ya no lo tenga, voy a tener otras cosas que voy a gozar. Punto. Porque además se cierran ciclos y se abren otros ciclos. Jamás te quedas desamparado a menos de que tú te abandones a ti. Tú eres el único que sí te puedes abandonar. La idea es el poner el tema sobre la mesa, el reflexionar, el aprender, el aceptar esta transitoriedad, esta mortalidad e incorporarla en nuestra vida y por lo tanto crecer en capacidad de disfrute. Porque de pronto le pierdes el miedo a la muerte, te reconcilias con la muerte, entiendes la muerte, entiendes las pérdidas, dejas de pelear con el tema de las pérdidas en tu vida y en ese momento te reconcilias con la vida, disfrutas la vida, vives sin miedo. Es que nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir y todavía no nos morimos. Entonces, mientras estemos aquí, pues vamos a pasarla padre, punto, y se acabó. Digo, no tiene por qué haber como tanto drama, pero esa es la propuesta, que hay metodologías. Hablábamos de las pérdidas nuestras de cada día. Todas las pérdidas son pérdidas y todas las pérdidas necesitan elaborar duelos. Desde que se cayó el helado de chocolate que te estabas saboreando y todas esas pérdidas requieren duelos. Hay pérdidas chiquitas, más importantes, más grandes o hasta centrales. ¿Y eso de qué depende? Pues depende del vínculo de resonancia que tú tienes con esa persona, con esa situación, con ese proceso, con ese objeto, porque se pierden desde objetos, trabajos, procesos, se pierde, todo se pierde. Entonces, es tan importante, pues, dependiendo de ti, del vínculo que tú hayas formado con tal o cual cosa. Y dependiendo de ese vínculo, es la intensidad de la pérdida, y dependiendo de la intensidad de la pérdida es el duelo, sí, la intensidad del duelo también. Entonces, pues la propuesta es el taller de pérdidas que estamos por arrancar, ¿no, Vicky? Sí, exacto. Lo que pretendemos con este taller es, primero, comprender todo este constructo de la muerte, ¿no? Cómo lo hemos visto, cómo lo vivimos, la naturaleza de la pérdida, cómo trabajar un duelo, qué hacer después de llevar un duelo, sobre todo central, porque, bueno, se trabajan todo tipo de pérdidas, pero cuando es un duelo central, requerimos reinventar nuestro proyecto de vida porque se desacomodó, se desarticuló, la vida no puede ser igual, pero no quiere decir que la vida, porque no pueda ser igual, va a perder significado, sino todo lo contrario. Hay toda una reconstrucción ahí, incluso de autoconcepto, de la manera en cómo nos vinculamos a nosotros mismos. Y pues bueno, este taller también ha sido resultado de
de llevar procesos terapéuticos en torno a las pérdidas. Creo que las dos estamos muy felices de este tema. No sé, a mí me emociona mucho el tema de las pérdidas, los duelos. Claro que es un tema que le ha agarrado mucho amor en torno a la práctica, porque he tenido ahí algunas pérdidas importantes. Y eso es también lo que queremos, que conociendo cómo funcionan estas pérdidas, cómo operan, cómo llevamos un duelo, cómo nos reinventamos, las personas puedan salir fácilmente de este sufrimiento, ahorrarnos el sufrimiento innecesario. Yo recuerdo ahí un par de pérdidas que viví y que, pues aunque tenía la información, no lo había bajado a la práctica y que me llevó mucho tiempo trascender esas pérdidas. Y ahora que hemos podido trabajar con una metodología en torno a las pérdidas, los tiempos son distintos, pero sobre todo el sufrimiento, pues no hay este tema de... El sufrimiento en las pérdidas tiene que ver mucho con el apego, pero poder comprender esta metodología nos ahorra tiempo y nos genera sobre todo una paz profunda. Lo importante de las pérdidas es eso, que vayas avanzando y vayas sintiendo esta paz profunda, porque si no hay paz, en realidad no estamos trascendiendo nada. O sea, yo estaba muy en algún momento metida con este tema de los duelos, tiene que ver con el tiempo. Y entonces si es una pérdida importante, me aviento 2 años. Y no es cuestión de tiempo. Claro que a través del tiempo vamos asimilando experiencias, van ocurriendo muchas cosas. Sin embargo, si tú solamente dejas que el tiempo se lleve tu pérdida, pues en realidad no. Cuando tienes otra pérdida, traes todas las pérdidas anteriores y entonces vuelves a sentir este miedo a la separación, al abandono, a la muerte. Te conectas con todas esas pérdidas. Entonces también traemos muchas pérdidas arrastrando de muchos años, que no nos damos cuenta. Cuando alguien te pregunta sobre un tema importante en ese sentido de una pérdida, así han pasado 5 años y todavía sientes un torrente de emociones negativas, es que ahí hay una pérdida que no se ha asimilado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver en el taller? Vamos a revisar todo el constructo cultural de la muerte, es decir, vamos a poner el tema en la mesa y luego vamos a reflexionar en torno a ella, muy a nuestro estilo. Y vamos a también incorporar la metodología que nos da la tanatología clásica, pero enriquecido con todo lo de psicología de la vida cotidiana, que es mucho más amplio, porque no nada más es atender a las personas que están próximas a morir o a sus familiares o a sus amigos, sino es atender absolutamente a toda la población, por tanto para poder hacer frente a pérdidas de relaciones interpersonales, como incluso hacer frente a las pequeñas pérdidas de todos los días y saber qué hacer para que funcione eso a nuestro favor y acabar fortalecidos, tener una actitud resiliente después de las situaciones límite, es decir, acabar mejor que como estabas antes, mucho mejor, por supuesto que acabas con una confianza enorme de pude con esto, por supuesto que pude y pude muy bien, entonces puedo con todo. Vamos a revisar esto. Y otro tema que vamos a revisar que es muy importante son las estaciones de la conciencia, son las diferentes fases de un ciclo. A las personas les va a quedar claro que la vida va ocurriendo en ciclos y se van asimilando, se abren ciclos y se cierran todo el tiempo, y además estos ciclos tienen sus fases, y aprendes a leer las fases de los ciclos y ya no te asustas cuando cambias de ciclo. Por ejemplo, a ver, en una relación interpersonal, unos novios, empieza la primera fase y es todo cachondeo y toda, ya sabes, la seducción y, en fin, toda esta parte que es como muy bonita, ¿no? Muy divertida, muy bonita, y se están conociendo y si hay incertidumbre, pero hay anhelo y se empiezan a enamorar y así quieren quedarse toda la vida. Por supuesto que no se queda ahí porque no es posible. Dicen por ahí que, y esto no es de semiología, pero dicen por ahí que el enamoramiento dura entre 5 minutos y 6 meses. Sí, no, el cuerpo no aguanta más. Pero entonces empieza a bajar esa intensidad y las personas se empiezan a asustar. ¿Y qué pasa? Ya no me ama como antes ni yo, ¿o qué? Y
esto está cambiando y ya se está acabando. Ya no hay pasión. Ya no hay pasión, y entonces los reclamos y cosas. Y eso pasa en una pareja, y en una fiesta, y en una comida, y en un trabajo, y en una vocación, y en todo, porque no sabemos leer las fases. Si sabemos leer las fases es, ok, esta fase del ciclo se está terminando y viene la siguiente, entonces ya sé qué hacer. Y ya sé que si quiero pasar a la siguiente fase o no, y de qué manera, y cómo voy haciendo crecer este proceso, sea lo que sea. Incluso cuando ya estamos en la fase final de un ciclo, pues ya no te asustas, porque ya conoces el código. Me acuerdo de una participante de un grupo de desarrollo de conciencia que decía, me encanta, ahora que ya sé leer la fase final de un ciclo, que ya se acerca el final de un ciclo, me da una emoción porque ya sé que viene algo nuevo, pero esta chava ya lo lee perfecto. Entonces, aprendes a leer estas fases y agarras confianza de la vida y de los ciclos, y pues sí, por supuesto que todo va cambiando. Pues, imagínate, si no, tú voltea y dime qué se queda igual, nada se queda igual. Es está padre. ¿Y qué más vamos a ver en el taller? Pues finalmente es eso, ¿no, Vicky? Es reconciliarnos con las pérdidas, incorporarlas como lo que son, como pues una característica normal, natural y además buena de la vida, incorporarlos así, las pérdidas, incluso la muerte, perderle el miedo a la muerte, saber qué hacer ante las pérdidas, y ya te aliviana la vida, ¿no? Sí, claro, y sobre todo eso, que no se quede vacío una pérdida o una vida o un ciclo, que eso es súper importante, porque la vida solo es rica en experiencias, por ahí lo tenemos muy claro, esta frase de Alfonso, de semiología, y justo es eso, poder enriquecernos de todas esas experiencias y permitirnos dar el paso a los siguientes ciclos de manera natural, pero también desde un impulso de vida completamente distinto. Muchas personas pierden gran confianza en sí mismos a través de estas pérdidas. Se vienen pérdidas en cascada, que muchos están viviendo ahorita pérdidas en cascada, como perder el trabajo, perder un familiar, terminar una relación, que también es uno de estos temas de tendencia mundial, porque con este confinamiento hay muchas relaciones que se están terminando. Y entonces cuando tienes más de una pérdida y no hay una comprensión profunda de cómo trabajar, vamos perdiendo confianza en nosotros mismos. Nos vamos vinculando cada vez con más miedo a la vida. Le vamos perdiendo, hay quienes pierden hasta la fe. O sea, ya creía en Dios y ya no creo ni en Dios. Y entonces nos quedamos sin sentido de vida. Y lo padre de comprender todo, las estaciones, es cómo poder saltar de un ciclo al otro, cómo irnos enriquecidos de todas esas experiencias, que al final esa es la resiliencia. Es este proceso de salir sí enriquecidos de todo, de la vida, de ser completamente distintos cuando iniciamos un ciclo a cuando terminamos ese ciclo. Pero hace falta mucha comprensión y mucha asimilación. Entonces, bueno, pues de eso trata el taller. No, en serio, no se esperen a estar partidos en cachos, porque se van a morir tus seres queridos y vas a perder cosas, porque así es la vida. Y si ahorita estás en paz, qué bueno. Entonces, pues aprovechemos, porque además, y ya, no es por la pandemia nos ha dado la oportunidad de sacar un montón de temas para ponerlos sobre la mesa y para reflexionar en torno a ellos, pero la pandemia va a pasar y todos estos temas se nos van a quedar, con pandemia y sin pandemia. Las pérdidas de todo tipo son parte natural de la vida, entonces vayamos aprendiendo a enfrentarlo y a solucionarlo, y además de muy buena manera y de muy buena gana, porque de todas maneras, ya sabes, si comprendes, la realidad es como es. Si no comprendes, la realidad es como es. Si aceptas la dimensión de la pérdida en tu vida,
vas a perder un montón de cosas y de personas. Si no aceptas y te resistes y sufres, vas a perder un montón de cosas y personas. De todas maneras no nos salvamos. Entonces, pues de una vez aprendamos a manejar las pérdidas y pues esa es la invitación. Sí, es un taller, ahora sí que es ideal para todos, pero sobre todo si estás viviendo una pérdida importante o sientes que ya traes ahí muchas pérdidas arrastrando, pues vale mucho la pena. Si hay un tema aquí también de una separación de pareja, un divorcio, también te puede ayudar mucho en llevar este proceso. Si hay una pérdida de algún familiar importante, y también quiero hacer esta aclaración, si estás viviendo un proceso de salud importante contigo, también estás viviendo un duelo y es súper importante trabajar ese duelo porque en temas de salud mejora mucho cuando podemos trabajar este duelo con una pérdida importante de salud. Esto fue Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Síguenos en Instagram como tdetila.mx y en Facebook como tdetila.mx. Y para más información acerca de cursos y talleres, visita tdetila.com.